Muy bien, buenos días hermanos, bienvenidos en esta mañana. Pues decía Juanma esta mañana que estaba un poco impactado por la actualidad, ¿verdad? Y yo creo que estamos todos un poco impactados por la actualidad, yo creo que estaréis todos conmigo. Pero bueno, venimos para recargar las pilas, ¿verdad? Y para estar contentos y animados delante del Señor. Hemos cantado en esta mañana quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. No sé cómo te sientes tú con relación al mundo, tus compañeros, tu entorno. ¿Te sientes una víctima? ¿O te sientes alguien privilegiado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Privilegiado? ¿Una víctima? ¿Aturdido? Somos privilegiados. Yo por lo menos cuando miro el panorama que hay a mi alrededor, me siento privilegiado de haber creído en el Señor Jesús. No sé cómo te sientes tú, pero en demasiadas ocasiones veo cosas y veo actitudes y veo silencios que me animan a pensar, caramba, yo por lo menos tengo una esperanza y tengo una ilusión por vivir. Como decía, me impacta la actualidad y seguramente a vosotros también. Si ponemos el telediario, está todo mal, todo fatal. Hace unos días en la televisión preguntaban a algunos pensadores ya de años y algunos políticos ya de años, algunos expresidentes también, cómo veían el futuro. A lo que respondían casi con unanimidad: imprevisible. Estamos en un momento de la historia donde no se puede saber qué va a ocurrir mañana con el mundo. Nadie hoy en día puede prever lo que va a pasar, ni en lo económico, ni en el bienestar social, ni en lo político, ni en lo intelectual, ni en la paz mundial. La respuesta es incertidumbre. Incertidumbre. Y la pregunta que nos surge, o que me surge a mí, es ¿cómo es posible que en la era de la tecnología, de las comunicaciones, de los adelantos científicos, de la inteligencia artificial, el hombre esté terminando tan perdido, sin poder hacer previsión de lo que va a ser el mundo ya no dentro de unos años, dentro de unos meses? Esto inquieta, ¿eh? Esto inquieta. Pero bueno, venimos a animarnos, no vamos a hablar de catástrofes. Hemos cantado esto que decía, quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero que hoy te sientas un privilegiado de creer en Jesús. De todos los milagros que el Señor Jesús hizo en el curso de su segundo año de ministerio, quizá el más importante, si yo preguntara, pues a ver, ¿cuál os parece a vosotros el más importante, el que más os ha impactado? El de Lázaro. ¡Wow! El de Lázaro. Sí, wow, menudo milagrazo. Sí, ese da mucha esperanza también. ¿Algún otro? La tempestad. La tempestad. Jesús tiene poder para calmar la tempestad. Más milagros. Su resurrección. Su resurrección, por supuesto. Más milagros. El Gadareno, el endemoniado Gadareno. Sí, sí, sí. Una persona desquiciada, desahuciada, que el Señor Jesús la sana y la hace una persona libre, normal. Más cosas, más milagros que os acordáis. El del paralítico que le bajaron por el techo. El paralítico. ¿Quién ha dicho el vino? Sí, el vino. Convirtió el agua en vino. Mis compañeros a veces dicen,
Oye, tú no sabes hacer eso del agua hirviendo. Lo he intentado, pero no me sale. No me sale. Sí, también. Milagros un poco de todo tipo. Vamos al texto que hoy nos importa. Porque para muchos la Biblia es un cuento chino. Para los creyentes, sin embargo, comprobamos que cada vez que nos acercamos a ella es el libro más actual que existe. Juan Antonio Monroy, en su libro Hombres de Fuego, decía: los libros de los pueblos antiguos son difícilmente aplicables al hombre de hoy. Pero la Biblia, con su mensaje que cubre la eternidad de extremo a extremo, tiene lecciones valiosas para todos los tiempos, para todos los hombres, para todos los pueblos. El Dios en el que creemos los cristianos no es una superstición, no es una energía, no es una corazonada, no es una sensación mística. El Dios en el que creemos los cristianos es un Dios que ha hablado, que se ha presentado al hombre como el creador de todas las cosas y que se ha revelado en la persona de Jesucristo. Lo puedes creer o no, pero hay una información para poderla creer, no es una sensación. A veces asistimos a disputas, a enredos, hablamos de religión con las personas. Sí, yo creo que hay algo porque ahí debe haber una fuerza. Yo creo en algo más que una simple fuerza. Hay un Dios que se ha revelado y ha hablado, vamos a escucharle. Y después lo creemos, ¿o no? Para creer hace falta una información. Si no tienes la información no puedes creer. No se trata de sensaciones, se trata de información. Vamos a Mateo, capítulo 9, 35 a 38. Ahí hay un milagro importante que el Señor Jesús hizo. Mateo 9, 35 al 38. Dice así el texto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Este quizá es uno de los milagros más impactantes para los discípulos. Hemos dicho antes de Lázaro, del demoniado, del vino, de todo lo demás, pero este es un milagro que se repite en los 4 evangelios. Cuando se repiten los 4 evangelios es porque a los discípulos les marcó y todos hablaron de este gran milagro. Puede pasar un poco desapercibido, pero para ellos debió de ser bastante impactante. Había una multitud, había mucha gente, y el Señor Jesús hizo algo realmente difícil, muy difícil, casi imposible alimentar a toda aquella multitud. Me he fijado en este pasaje de Mateo, pero en Marcos lo amplía un poco más. Vamos a ir a Marcos porque es ahí donde vamos a meditar esta mañana. Marcos capítulo 6, a partir del 34. Marcos capítulo 6. Y dice así también: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿qué? ¿Que vayamos y compremos por 200 denarios pan y les demos de comer?
Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 5 en 5 y de 100 en 100, y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. ¡Wow! Tremendo. Bueno, no es un milagro que espiritualmente a lo mejor nos diga mucho, pero hay algunas cosas ahí que me llaman la atención. La primera es que dice que el Señor Jesús recorría todas las aldeas. ¿Y qué hacía en las aldeas? ¿Qué hacía? ¿Qué dice Mateo que hacía? Sanaba. Sanaba. ¿Verdad? Dice, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 3 cosas hacía con las personas. ¿Por qué hacía esto el Señor Jesús? Porque lo dice un poquito más adelante. Y al ver las multitudes, ¿qué? Tuvo compasión por ellas. El Señor Jesús tenía compasión por las personas. Y no solamente sanaba su necesidad física con el alimento, también su necesidad espiritual con la enseñanza y su necesidad eterna con el Evangelio, como dice ahí. 3 cosas importantes para ti y para mí. ¿El Señor Jesús ha saciado tu necesidad física? ¿Pasas hambre? Decía Juanma en esta mañana, somos privilegiados, estamos en un país donde difícilmente vas a pasar hambre. ¿Has saciado tu necesidad espiritual? ¿Sí? ¿Y has sanado tu necesidad después de la muerte? ¿Sí? Pues eres un privilegiado, amigo, querido hermano. Te preguntaba al principio, cuando miras a tus compañeros, cuando miras a la gente de fuera de la calle, ¿cómo te sientes? ¿Una víctima? Yo hay veces que miro la televisión y me siento una víctima. Veo la boda de Bezos. Digo, soy un pobrecito. Yo en mi boda no había todo eso. Pero siento compasión por Bezos. Pobre hombre, decía Paula. Son tan ricos, son tan pobres, perdón, que solo tienen dinero. Yo me siento privilegiado frente a cosas así. Sí, todo mucho glamour, muchas cosas, mucho dinero. Pero ¿y la necesidad espiritual? ¿Y la necesidad del alma? Porque hay una verdad indiscutible. Todos vamos a morir. El pobre y el rico. Dice Eclesiastés, todos van a la fosa. Todos vamos al mismo sitio. Pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Tenemos un cielo donde sabemos que vamos a ir y nos vamos a encontrar con los que queremos. Somos privilegiados, hermanos. Y así es como nos deberíamos sentir. Tuvo compasión por la multitud. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué esta compasión? ¿Por qué seguían al Señor Jesús las multitudes? ¿Por qué le seguían? No nos engañemos. Sus discípulos una vez advirtieron al Señor Jesús en Juan 6. ¿Sabes por qué te sigue la multitud? ¿Sabes por qué van detrás de ti? Porque les das de comer, porque les das pan, por eso van detrás de ti.
Aquí nos encontramos una multitud que había llegado, no sé de qué manera, porque dice que el Señor Jesús había mandado a sus discípulos ir al otro lado del lago para descansar. Y aquella multitud llegó. Las redes sociales funcionaban bárbaro. De alguna manera se enteraron que Jesús iba al otro lado del lago y allá que fueron. Interesante. Y fueron a ver a Jesús. Me llama otra cosa la atención. Aquella multitud que fue a ver a Jesús tuvo que hacer el esfuerzo de llegar desde muy lejos hasta donde estaba Jesús. Y tan importante era el mensaje que querían escuchar de Jesús que no repararon en llevarse un picnic. No repararon en llevarse algo para comer. Dijeron por la mañana, vamos a ver a Jesús y ya volveremos. Pues bien por ellos, porque esa iniciativa permitió que el Señor Jesús se apiadara de ellos. Esa multitud estaba en el lugar correcto, mientras otros quizá pues estaban de fiesta, o viendo la tele, o haciendo cualquier otra cosa. Aquellos que tomaron esa iniciativa de ir fueron bendecidos. Señor, queremos salir de aquí, hemos cantado bendecidos, hemos hecho el esfuerzo con todo el calor de venir a escuchar la palabra del Señor. Pues vamos a ver si salimos bendecidos. ¿Vamos a salir bendecidos? ¿Amén? Amén. Ojalá que sí. Sin entrar en detalles, yo veo 4 razones principales por las que el Señor Jesús tuvo compasión de aquellas multitudes. El Señor Jesús no mira con los ojos que miramos nosotros a las personas. Nosotros miramos a los ricos, a Bezos, y decimos, ¡ah, qué asco de hombre! ¡Cuánto dinero tiene! El Señor Jesús no mira así. Tiene compasión de las personas. A saber qué necesidades tendrá este pobre hombre que tiene tanto dinero, y muchos otros. Hay 4 cosas que saco yo en conclusión por las que el Señor tuvo compasión. Primeramente, el hambre que estaban teniendo era un hambre real. Tenían un hambre físico. No habían traído nada. Nada. Y el Mercadona debía de quedar lejísimos. Y del Telepisa ya ni hablamos. Los discípulos lo dicen. No hay nada, pero diles que se vayan para que lleguen a algún sitio donde haya un algo para comer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero es que para eso precisamente estoy yo, les dice Jesús. Para eso he venido, para saciar su necesidad. Ellos han venido a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice la Escritura. El Señor Jesús tiene este compromiso con las personas. Hay 2 tipos de hambre. El hambre físico y el hambre espiritual. Los creyentes, los cristianos, debemos estar comprometidos con el hambre físico. Que a veces decimos, no, estamos solo para el espiritual. No, el Señor Jesús nos dijo, si alguien te pide, dale. Dale. No, pero se lo va a gastar en vino. No es nuestra responsabilidad juzgar, pero en lo que dependa de nosotros, que somos privilegiados, que vivimos en un país de abundancia, tenemos que acordarnos de los que no tienen, porque eso es parte de ser un seguidor de Cristo. Somos seguidores de Cristo a veces solamente porque hemos hecho una oración diciéndole al Señor que nos perdone los pecados. Pero debemos estar comprometidos, y de eso voy a hablar luego más adelante en la parte de los discípulos. ¿Cómo? Dale, diles que se vayan, que busquen por ahí. No, dadles vosotros de comer. Y el segundo aspecto es el hambre espiritual. ¿Cómo se nutre el espíritu? ¿Cómo se nutre tu espíritu? El espíritu se nutre con información.
Ya lo dije antes. Somos lo que aprendemos. Somos lo que sabemos. Somos las experiencias que hemos tenido en la vida. Eso eres tú. Eso es tu espíritu. A veces hay una dificultad para explicar lo que es el cuerpo, el alma, el espíritu. El espíritu es tu experiencia, lo que tú has conocido, tu información. Y al igual que el cuerpo se enferma cuando come mal, el espíritu se enferma cuando se informa mal. Demasiada información, demasiadas opiniones. Hoy vivimos con demasiada información que no es buena. Igual que comemos muchas cosas que no son buenas. Y cuando el médico te dice, oh, tiene usted el hígado así, tiene usted los pulmones asados, y cosas peores, ¿cómo es posible? Porque usted ha comido mucha basura. Comemos mucha basura que a veces no nos damos cuenta. Porque hay muchas cosas que en los últimos tiempos han ayudado a hacer que la comida sea más abundante, pero no tan sana. Hay que tener un poquito de cuidado en eso. Pues igual que la mala comida nos enferma, la mala información enferma tu espíritu. Demasiados influencers, demasiadas mentiras. Estamos en un momento en el que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal, del color con que se mira, del color del cristal con que se mira. Es muy difícil y todo esto enferma el alma de las personas. Y todo esto hace que veamos una sociedad que parece que está sana, pero está enferma. Por eso el Señor Jesús tuvo compasión de ellos. Necesitaban saciar su hambre físico, pero también su hambre espiritual. En cierta ocasión el Señor Jesús se encontró con una mujer en un pozo. Y era una mujer muy diferente a como era él o sus discípulos. No coincidían en ideología, no coincidían en ideas políticas, ni siquiera eran de la misma nacionalidad. Ellos eran judíos y esta mujer era samaritana. Y se llevaban mal. No se conocían de nada, pero se llevaban mal. Porque uno tenía una información y el otro tenía otra información y solamente por eso ya se llevaban mal. Pero Jesús le mira a los ojos y le habla de persona a persona. ¡Ay, si tú supieras con quién estás hablando, mujer! Ah, no. Yo no me hablo con los judíos porque yo soy samaritana. Si supieras con quién estás hablando, ¿por qué vienes aquí al pozo? Pues para buscar agua. ¡Ay! Si yo te diera del agua que sacia la sed, porque el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es importante lo que el Señor Jesús dice. Lo que el Señor Jesús dice es sanidad para tu alma, para tu espíritu. Él no quiere que seas un enfermo espiritual. Quiere que seas una persona sana. Él tiene un agua con la que te vas a sentir saciado y con la que vas a ver a los demás de una manera que te inspirarán compasión. Porque no tienen el agua que tú tienes. Él es un privilegiado. Dije 4 cosas que el Señor Jesús tuvo con esta gente. La primera cosa, que el Señor Jesús le inspiraba esta compasión. Por ellos era el hambre. La segunda es la soledad. Personas que quizá estaban solas. ¿Por qué habían venido allí? Porque quizá no tenían otra cosa u otro sitio mejor donde ir.
Probablemente a lo mejor eran personas que estaban solas. El Señor Jesús también tiene esta compasión con la soledad. La soledad no deseada es hoy en día una pandemia peligrosa. El problema de la soledad es un problema íntimo que desequilibra la vida moral y espiritual del ser humano. Sus efectos negativos se dejan ver en la sociedad y también en la iglesia. La persona que se encuentra sola se siente deprimida, se siente triste, desmoralizada, con pocas fuerzas para luchar contra la existencia. Los cristianos como individuos y la Iglesia como cuerpo de Cristo han de levantar su mirada y contemplar este problema en toda su crudeza. Mujeres solas que no encuentran el compañero ideal. Hombres con complejos de timidez que sufren a escondidas su angustiosa soledad. Niños solos cuyos padres apenas se ocupan de ellos porque trabajan o por abandono. Matrimonios en donde cada cual vive su propia soledad en compañía, que es la más dañina de todas las soledades. La Iglesia de Cristo tiene una respuesta para este problema. Tiene a Cristo, a Jesús mismo. Y la compañía de Cristo puede servir de mucho a las almas que viven en solitario, sin saber que el amigo de los pecadores puede calmar sus angustias. Hay un versículo en Romanos 8, 38, 39, porque Cristo vino para que no nos sintiéramos solos jamás, fuera cual fuere la situación. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38. ¿Qué más cosas vemos en este texto? Dicen los discípulos ahí en Marcos, en el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. La proximidad de la noche, tercera cosa. La proximidad de la noche. Esto nos habla una vez más de la urgencia del mensaje del Evangelio. Cada día que pasa estamos más cerca del final de nuestra existencia. ¿Os habéis dado cuenta de esto? El tiempo avanza inexorablemente para todos. Esta mañana me he llevado un buen susto cuando yo estaba ensayando ahí. Tengo tiempo de sobra. Son las 11 menos cuarto. Y es que el reloj está parado. Y sigue poniendo las 11 menos 10. Y en un momento dado he dicho: pero si está llegando la gente, qué pronto llega la gente. Y a miro mi móvil. Las 11:20. No tengo tiempo de repasar mis notas. Corriendo para estudiar un momentito y orar y poner en manos del Señor el mensaje. El tiempo pasa aunque tú no te des cuenta. Y la noche está avanzada. El otro día viendo la boda ahí de Bezos, ¿sabes? Bezos. Fijaos si me he empatado y lo de Bezos. Decía el comentarista: fíjate, una boda que ha costado 30 millones de euros, 3 días de celebración, y la novia se ha puesto, ¿cuántos? 27 vestidos de novia el mismo día. Y dice Paula: para divorciarse mañana. Y yo pensé: y para que se mueran los dos dentro de 4 días. Porque el tiempo inexorablemente pasa y la noche se acerca para todos.
Y el Señor Jesús tiene compasión de esas almas que no saben qué va a ocurrir después de esa línea negra. De esa noche que no tendrá fin. La noche que no acaba. Alberti escribió: presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Eso es un poema que lo canta Luis Eduardo Gaute y que hoy parece un poema precioso. Ay, presiento que tras la noche llegará la noche más larga, espero que no me abandones. Parece que se lo está diciendo a una novia. Esto fue escrito para 5 personas que iban a ser fusiladas al día siguiente. Es un poema durísimo. Presiento que tras la noche ya viene la noche más larga, la noche eterna. ¿No te asusta la eternidad? A mí me aterra. Me aterraba antes de conocer a Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Amén. Es la única esperanza que tenemos. En Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, porque los días malos van a llegar seguro, sí o sí. En la vida te van a llegar días malos. Así que arregla tu situación espiritual, arregla tu esperanza de la vida eterna. Y cuarta y última, la cuarta y última que al Señor Jesús le preocupaba. ¿Qué dice el texto ahí en Mateo? Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Es que acaso en el tiempo del Señor Jesús no había líderes? ¿No había personas relevantes? ¿No había quien guiara a las personas? ¿No había buenos líderes religiosos? ¿No había buenos líderes políticos? ¿Qué he empezado diciendo? ¿Qué es lo que dicen hoy los expertos, los sabios, los filósofos, los políticos, los ancianos? ¿Cómo va a ser el futuro? Incertidumbre. Tenían líderes, pero líderes malísimos. Eran líderes falsos, muñecos de líderes, como les llamaban algunos, títeres, marionetas de líderes. Discutían si podían los religiosos en lo religioso. Eran religiosos, pero no eran creyentes auténticos. Tenían religiones, pero religiones que no saciaban. Tenían políticos corruptos que no gobernaban bien. ¿Qué empecé diciendo? La Biblia es el libro más actual que hay. Más actual que hay. Políticos que discutían y solo se enriquecían, nada más, pero no daban al pueblo lo que necesitaba. Y en lo religioso, igual. Los rabinos, los sacerdotes estaban todo el día en el templo, discutiendo, leyendo las escrituras, empapados del Antiguo Testamento y diciéndole a la gente cosas que no eran relevantes realmente. Discutían si podía comerse un huevo puesto por una gallina en el día del sábado. ¿Se puede comer o no se puede comer un huevo que ha puesto una gallina en sábado? Porque la ley dice que en el sábado no se pueden poner huevos tampoco, ni las gallinas. Así que no se podía comer un huevo en sábado. Discutían si podía tomarse agua pura de un vaso impuro. Discutían sobre el número de veces que se debían lavar las manos antes de leer las Sagradas Escrituras.
Discutían si era más importante jurar por el templo o por el oro del templo. Discutían sobre la mujer que había tenido 7 maridos. ¿Cuál de ellos sería su marido en el cielo? Todo eso discutían y se lo planteaban al Señor. Discutían por discutir, para no ocuparse de cosas que aprovechan. ¿Y no pasa hoy igual? Exactamente igual. ¿No están las religiones perdiendo su tiempo en su continuo Dios? Si Dios está vivo o está muerto, ¿quién le ha matado? ¿Por qué y cuándo? Se malgasta mucho tiempo y no se va a lo importante. Somos como ovejas sin un buen pastor. El mejor pastor que existe, el mejor pastor, lo podemos encontrar en José Zorrilla 58. Si es el Señor Jesús. Pobre de mí. Pobre de mí. Si yo me comparara con el Señor Jesús. Pobre de mí. Yo al que tengo que apuntar es a Él. Es a Él, porque yo como Juan el Bautista no soy digno de nada, de nada, de nada. Yo estoy para que me pastoree Él. Él es el buen pastor. ¿Cómo te sientes en esta mañana? ¿Te sientes privilegiado? ¿De verdad? Eres un privilegiado, porque el Señor Jesús cubre todas tus necesidades. Todas y cada una de tus necesidades pueden estar cubiertas. Y así tienes que mirar a los demás, con compasión. Yo tenía un compañero de trabajo que me hacía la vida imposible. Y yo decía, ja, 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 pero yo voy a ir al cielo. Y este no. Pero al rato me volvía y decía, tengo que tener compasión. Porque si este pobrecito va a ir al infierno, pues pobrecito. Y esa compasión hace que las actitudes cambien. Y esa compasión también hace que otros vean quién eres tú. Alguien que ha encontrado la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ojalá que esa sea tu experiencia. ¿Y los discípulos? ¿Qué pasa con los discípulos? Ahí. Dadles vosotros de comer, les dice el Señor Jesús. ¡Guau, qué responsabilidad! ¿Nosotros? A ver, Jesús, ¿qué nos estás diciendo? Y hacen cuentas, son 5.000, 6.000 más o menos. El menú estará 10, 13, 15 euros. Que nos gastemos 200 denarios en pan solamente para dar de comer a esta gente. ¿Qué ocurría con esos discípulos a los que el Señor Jesús les estaba enseñando una lección? Carecían de visión. No tenían la misma visión que el Señor Jesús. ¿Tienes tú la misma visión del Señor Jesús con las personas? El Señor Jesús tiene un propósito con cada persona que vemos ahí fuera. Esta tarde, cuando salgas a la feria, cuando salgas de fiesta, cuando salgas al concierto de esta noche y veas las multitudes, míralas como el Señor Jesús las miraba. Tienen hambre, tienen soledad, tienen falta de líderes. ¿Cuál era la cuarta? Les llega la noche. Y les llega la noche. Gracias, José. Y les llega la noche, porque los conciertos son por la noche. Les llega la noche también. Y no están preparados para cruzar la línea. Me toca asistir a muchos entierros. Y siempre veo la misma desesperación.
y la misma incertidumbre y las mismas preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay detrás de la línea? No lo sé. Pero el Señor Jesús a mí me dio una esperanza y una promesa. Y la creo y la sigo. Estos discípulos carecían de visión. No terminaban de entender la visión del Señor Jesús. No terminaban de entender su misión salvadora. No terminaban de entender el compromiso. No terminaban de entender ni los objetivos ni los fines. No estaban dispuestos a mover un solo dedo por la multitud. ¿Qué? ¿Que saquemos nosotros dinero y les demos de comer? ¡Ah! Dadles vosotros de comer. ¿Hasta qué punto es tu compromiso con el Señor? ¿Hasta qué punto has entendido la misión? La visión del Señor Jesús. ¿Eres un seguidor de Jesús o solamente hiciste una oración un día y luego te olvidaste? ¿Hasta qué punto has asumido el compromiso? Hay que comprometerse. Y es una deuda que tenemos con los hombres, como oíamos hace poco. Al haber recibido la gran herencia de la vida eterna, tenemos que ser capaces de compartírsela a los demás. Tenemos que ser capaces. Voy concluyendo. Hoy como ayer tenemos a nuestro alrededor multitudes hambrientas que comen mal, que se alimentan mal, que toman lo que no sacia. Multitudes que vegetan sin ideales, sin metas, sin objetivos, sin una razón que les justifique el porqué de la vida. Multitudes sin convicciones, sin ambiciones futuras, multitudes angustiadas, desorientadas, descreídas, decepcionadas. O tú cuando pones la tele y el telediario no te sientes decepcionado por el hombre. Multitudes sin preocupación alguna por el problema de la religión, sin pensar en su futuro espiritual y eterno, porque también las religiones decepcionamos, hermanos. Y a estas multitudes nos dice Cristo: dadles vosotros de comer. ¿Les daremos? ¿Les daremos? ¿Estamos dispuestos a darles de comer? La Iglesia tiene una misión evangelizadora que a veces se nos olvida. Y aprovecho aquí para decir, estamos pensando en un proyecto que no viene de aquí, viene de la Fundación Billy Graham, de Estados Unidos, que se va a hacer el año que viene. Una campaña especial bastante interesante. Pero para ello, esta fundación, la Fundación Billy Graham, necesita de la ayuda de las iglesias. Y han propuesto a las iglesias cercanas a Madrid, entre ellas nosotros, porque somos unos privilegiados, que colaboremos. Y están dispuestos a venir y darnos un cursito, solamente un curso de una tarde, de 3 horas, para que sepamos o que de alguna manera tengamos algunas herramientas también para poder llevar el mensaje a otros, porque no es fácil, me cuesta mucho a mí. ¿Tú te crees que te cuesta a ti hablar de Cristo a tus compañeros? Pues anda que a mí. Es muy difícil. Tampoco les abordes, tampoco les... Porque también hay cristianos así, que llegan al trabajo y ponen la música a todo volumen ahí de las alabanzas. ¡Yo soy cristiano! Los compañeros le miran así, claro, ¿verdad? No se trata de eso, pero sí de tener compasión. Y el Señor Jesús, y el Señor va a ponernos las ocasiones para poder dar testimonio de lo que Él es.
A veces con tu vida, a veces no hace falta hablar nada. Con tu vida tú estás hablando de lo que el Señor Jesús ha hecho en ti. Este curso, o esta información, esta conferencia que vienen a darnos, será en septiembre. Y tenemos que estar toda la iglesia. Así que ya os lo digo, no es cuestión de apuntarse, es cuestión de desapuntarse. Pero si te desapuntas, te voy a perseguir. Así que me dijeron, tiene que haber un mínimo de 25 personas para que vayamos a dar el curso. Y le dije, vale, yo no voy a plantear a la iglesia que quién quiere apuntarse. No, si alguien no quiere venir, que me hable conmigo. Eso ya es más difícil, ¿eh? Así que os lo adelanto. Termino con Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco porque Él es el buen pastor. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo quiero ser una oveja en el rebaño del Señor Jesús. Aunque pase hambre, aunque pase necesidades, aunque pase soledad, que llegue la noche, yo voy a estar confiado, porque estoy en las manos del que es todopoderoso y ha hecho todas las cosas. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén.